La vuelta del IVA a los alimentos más indispensables de la canasta básica se vio reflejada en precios ya el mismo fin de semana. Algunas de las grandes empresas que monopolizan la producción de alimentos enviaron listas con aumentos de precios a los mayoristas, que son los que luego le venden a los autoservicios y a los almacenes en el país. Macri le había sacado el IVA a los alimentos indispensables como una medida a dos bandas. Una, a ver si podía palear en algún lugar la inflación fruto de la devaluación post-paso. Y otra, dejarle una especie de trampa al gobierno de Alberto Fernández, como otras varias que les dejó, porque esta suspensión del IVA a los alimentos básicos corría solamente hasta el 31 de diciembre. Es decir, que el 31 de diciembre el nuevo gobierno tenía que decidir si dejaba esos productos sin IVA o si volvía a ponerlo. Estamos hablando de la leche, del aceite, de la yerba, del azúcar, de la harina, de la polenta, de productos de primerísima necesidad. El gobierno está en ese desfiladero que contamos todos los días, en donde tiene que dar señales de que se va a recuperar del déficit fiscal que tiene, porque si no las da, cae en default, y si cae en default todo es un desastre. La pobreza puede llegar, lo he dicho varias veces, en este caso con un default arriba del 80%. Tiene que ayudar a los gobernadores, que se llevan parte de lo que se recauda del IVA, porque los gobernadores tienen problemas fiscales tan o más importantes de los que tiene la nación, y a la vez tiene que, como mínimo, como decíamos recién, ayudar a los más necesitados. Y si es posible que esa ayuda a los más necesitados termine verificándose en una salida de la recesión. Bueno, todo eso junto es muy difícil. Todo eso junto es muy difícil. Y entonces hay días en los que las decisiones son como mínimo discutibles, polémicas. En este caso, cuando uno piensa a dónde gravar, a dónde cobrar impuestos, ir a esos 20 productos tan indispensables para la canasta básica parece como mínimo poco creativo o poco osado. ¿Por qué no ir a buscar una solución para las cuentas públicas, aunque sea por un tiempo, en otro lado, en vez de ponerle IVA al producto que va a comprar alguien que está en situación tan dramática, resultado de 4 años de neoliberalismo? Pienso, si lo que caracterizó al gobierno anterior fue una transferencia de recursos tan profunda y tan rápida como que quizá nunca habíamos visto en la historia argentina, si las energéticas tuvieron aumentos de 3.000, 4.000%, si el campo duplicó sus ingresos en términos reales, si los bancos se llenaron los bolsillos con las LELIQ durante 4 años, si hubo tipos como Midling que se llevaron a su casa de utilidades 7.000 millones de pesos en un negocio regulado por el Estado, es decir, no es un genio Midling, se llevó 7.000 millones de pesos por decisión del Estado, se los llevó a su casa cuando la gente no podía pagar la luz. Digo, si tenemos sectores que tuvieron tanta ganancia durante 4 años, no sé si no habría que pensar en algún tipo de impuesto de emergencia sobre esos sectores, aunque sea por un tiempo, para saldar las cuentas públicas y no poner en peligro entonces esa salida de la recesión que es imprescindible para mantener la recaudación, para no caer en default, porque mantenés la recaudación, y obviamente para que la gente comience a vivir un poco mejor. Me parece que dentro de todas las medidas que vino tomando el gobierno, para mi gusto, todas de muy buen nivel, de alto nivel diría yo, obteniendo los dos resultados imprescindibles que necesita, es decir, no caer en default y empezar a ayudar a los que menos tienen, me parece que volver a gravar con IVA, repito, la leche, la harina, la polenta. Muchos dicen, son solo 20 productos. No, esos 20 productos representan el 40% del consumo de alimentos del país. La gente come eso. La gente consume eso. Es muy importante. Ir a buscar, era lógico, era obvio, se caía de Maduro porque se lo habían sacado hace muy poco tiempo, que ibas a volver a ese lugar. Te invitaba al mismo vencimiento de la resolución. Ahora,
en cuanto pone en juego la salida de la recesión, grabar con un 21% esos productos, es difícil de mensurar hoy. El gobierno dijo, bueno, la leche no va a subir porque tenemos un acuerdo con las empresas y con los supermercados, otros productos van a subir un 7%, otro un 14%. La verdad es que casi el 70% de la venta de esos productos se hace a nivel minorista. Hay 150.000 almacenes y autoservicios en el país. Eso obviamente es imposible de controlar, pero además esos le compran a los mayoristas, que no tienen ningún acuerdo y que no tienen márgenes de comercialización como para absorberlo. Es decir, es imposible que por ese lado pueda haber algún acuerdo que haga que no termine todo esto en un aumento del 21% en un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No se va a trasladar de un día para el otro. Pero ya hubo aumentos este fin de semana. Me parece que de todas las medidas que se tomaron, volver a gravar con IVA los alimentos indispensables, puede haber sido quizá el primer error en materia económica del gobierno de Alberto Fernández, que en algún lugar, quizá en el margen, es cierto, ponga en peligro las escasas posibilidades que teníamos hasta ahora de salir de la recesión. Digo, es muy difícil hacer la tortilla sin romper ningún huevo. Congelar las tarifas de la energía, ¿es suficiente? Porque se las congelaste después que las subieron un 3.000 o un 4.000%. ¿O por ahí deberían pagar algo en particular las energéticas? A los bancos, ¿se le puede o no se le puede cobrar, como han hecho incluso los europeos en su momento, impuestos extraordinarios por una sola vez ante una emergencia y después de semejante transferencia de recursos? ¿Era la única solución volver a gravar los alimentos indispensables? Me parece que no. Sí, la verdad que la palabra preocupaciones, ¿no? O sea, llega todo esto en un momento en el que cuando uno va viendo las movidas en la economía, se da cuenta las limitaciones que hay, ¿no? Cuando uno ve este bono que en realidad en el bolsillo van a ser 3.320 pesos. Así es. Prácticamente nada, que bueno, una parte... No, nada para nosotros. Nada para nosotros. Es muy escaso. Para alguien que está en el salario mínimo no es nada. Es muy escaso el impacto económico que tiene la cantidad de dinero que se va a volcar. Pero eso tiene que ver con la cantidad de sectores que se dieron cuenta que no iban a poder pagarlo si emitían un decreto. Recordemos que la última vez que Macri habló de un aumento, después no se llevó a cabo. No. O sea, para que sea por decreto, para que sea cumplible, tiene que ser una cantidad muy baja, y eso habla de la situación de las pymes en general. Y cuando uno ve que también se pensó si volver a poner el IVA inmediatamente a esos 20 alimentos que en realidad representan el 40% de la venta de alimentos en el país. Cuando uno va a ver lo que son la yerba, el aceite, el azúcar, la harina, la polenta, que son el 40% de lo que consumimos los argentinos. Ponerle IVA es una decisión fuertísima, más allá de que se haya quitado ahora hace 2 meses, que haya sido una trampa y qué sé yo, porque se sabe que impacta ahí en ese lugar en donde Alberto está buscando que se encienda la economía, como él dice, ¿no? O sea, está buscando ahí abajo de todo, impacta abajo de todo. ¿Y por qué se hace? Bueno, porque no queda otra, porque no hay espacios, porque se considera que no queda ninguna. Entonces, hoy están subiendo los commodities en todo el mundo por lo que contaba Horacio, porque indudablemente va a tener un reflejo económico. Y después, ellos para amenazarnos, ¿qué tienen? La negociación con el FMI. ¿Por qué pensar que no lo van a usar? O por lo menos intentar. Si todo lo que tienen es eso, y la verdad que hasta ahora no se encontraron con un presidente dócil. No, para nada. ¿No es cierto? Porque si no, ya estaría solucionado. Y bueno, Alberto hace todo lo que ellos le dicen, y entonces vamos a negociar bien con el FMI y no va a haber ningún problema. Eso no está sucediendo. No, eso no está sucediendo, ¿no? Porque acá hay 2 lecturas. Yo veía algunos que dicen, bueno, pero al final terminó condenando a Venezuela. No, en realidad lo que hizo fue salirse de la declaración del Grupo de Lima, hacer una declaración independiente, ¿no? De alguna manera, yo diría, completando lo que decía Horacio recién, no se salió en lo formal. Esto es salirse. Lo que acaba de hacer es salirse. Entonces, un Estados Unidos que te amenaza con la negociación con el FMI, y un Alberto que yo creo que además de digno es la mejor manera de negociar, ¿no? Con firmeza, si no, siempre perdés. Sí, creo que lo hablamos acá mismo hace unos meses, esta cuestión de que si vos tenés un solo tema sobre la mesa, negociar ese tema es mucho más difícil que si tenés 4 o 5 y podés tirar con uno para ceder con el otro y demás. Y creo que un poco la estrategia en ese sentido de la Argentina es esa, que la relación con Estados Unidos no sea una relación monotemática.
Claro. Porque si no, siempre salís perdiendo, digamos. Si vos tenés una sola soga de la que tirar y del otro lado hay alguien más fuerte, va a tirar más fuerte que vos. Ahora, si hay varias sogas, a lo mejor vos podés distraerlo para que tire más fuerte de otras sogas y la que a vos te interesa tener una posición más firme. Eso no significa que esté garantizado el éxito, Sí. ni mucho menos. Pero como estrategia parece por lo menos más inteligente.